El doctor Pablo Malfante, director del Hospital Privado de Comunidad. ¿Cómo le va, Doc? Buen día, Pablo. ¿Cómo va, María Delia? ¿Cómo va? ¿Cómo Bien, están todos? despertando, molestando a la gente temprano. Está Bueno, muy bien. usted madruga también, Doc, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, estábamos justamente hablando de una compañera engripada, de todo el grupo que se engripó por acá, y a cada lugar que vamos, gente que dice, uy, no sabes la gripe que tuve. ¿Es gripe, doctor, lo que hay? Sí, claramente, digamos. Están circulando, en realidad, casi todos los virus respiratorios, porque cada uno de ellos quiere su lugarcito, ¿no es cierto? Ajá. El COVID en su momento había dominado el territorio, pero ahora el virus de la influenza, estaba muy fuerte, digamos, también el sincicial respiratorio, otros virus como adenovirus y parainfluenza, y también los rinovirus, que son los que producen el resfrío común, ¿no es cierto? Sí. Así que sí, hay mucha circulación viral de virus respiratorios. Ahora, ¿cómo se presenta este virus gripal? Para saber, para entender, a ver en qué momento uno tiene que hacer la consulta, ¿no? Porque nos quedamos con un Claro. poco de miedo, ¿qué será? Tengo fiebre, bueno, esa incertidumbre, ¿consulto o no consulto? Claro, exactamente. En realidad, la mayoría, por suerte, de estas infecciones virales son infecciones pasajeras que nos van a generar mucha molestia, ¿no es cierto? Nos van a generar síntomas que bueno, nos pueden, digamos, generar ausentismo laboral, ausentismo escolar, nos van a dejar en casa unos días, porque en general a veces mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, mucha sensación de fatiga, pero en general los cuadros no son de gravedad. Ajá. Los cuadros de gravedad son, digamos, los menores, por suerte, y siempre tener en cuenta que hay grupos de personas que están un poquito más en riesgo de desarrollar afecciones un poco más graves en este caso, y en ese tipo de poblaciones sí tener presente la consulta, sobre todo si los síntomas persisten más allá de 24, 48 horas, Claro. tendríamos que sí acercarnos a consultar. Fundamentalmente pacientes mayores de 65 años, pacientes embarazadas o que tienen algún tipo de tratamiento inmunosupresor o Ujú. alguna enfermedad que le baja las defensas, ¿no es cierto? En esos casos, o algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades cardíacas, renales o respiratorias, los pacientes con Estar más diabetes. atentos, ¿no? En Estar esos más casos. atentos, claro, Doctor, ¿y exactamente. cuánto es normal? ¿Cuántos días de fiebre es normal tener para hacer la consulta? Normalmente son cuadros de 48, 72 horas de fiebre, ¿no es cierto? Y después síntomas respiratorios, y hay un síntoma, y esto es importante que me preguntes, María Delia, porque hay un síntoma que hace que por ahí las personas reconsulten, porque quizás no saben este dato. La tos de las enfermedades de los cuadros respiratorios puede persistir más allá de 2 semanas, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque a veces uno dice, bueno, al final no me terminé de curar. En realidad no. En realidad es el cuadro clínico actualmente se manifiesta de esta manera. Síntomas que van desapareciendo, pero la tos persiste y puede persistir más allá de 2 semanas. ¿Y la tos por sí sola puede existir o es por la mucosidad que la persona o el paciente tiene? Claro, en realidad es un efecto inflamatorio que produjo el virus ya desapareció, o sea, uno ya en ese periodo no contagia, pero persiste la tos por el proceso inflamatorio que generó el virus a nivel de la vía respiratoria, ¿no Ujú, es cierto? ujú. Y acá aprovechar también para un consejito, que justamente como hay mucha consulta por enfermedades respiratorias, recordar lo que ya muchas veces hemos charlado y que lamentablemente por ahí no se tiene en cuenta, que es si uno va a consultar por síntomas respiratorios a cualquier guardia, a cualquier consultorio, llevar el barbijo, Claro, ¿cierto? claro. Porque eso hace que uno se cuide y cuide a los demás, Ujú. y además volver a lo que habíamos aprendido con respecto a la tos, de toser con el pliegue del codo, cubriéndonos la boca, porque usamos la mano después toca todo y Claro. eso obviamente facilita la transmisión viral. Entonces, pedirle a la población que cuando consulte con barbijo si los síntomas respiratorios
es el motivo de consulta. Usted sabe que ayer consultábamos a otro profesional de otra clínica de Mar del Plata y nos decía, no, barbijo no es necesario en los casos de contagio. Así que bueno, hay distintos criterios por lo visto, ¿no? Claro, en realidad, no, digamos, no es necesario, hoy obviamente no es uso obligatorio como nosotros hablábamos no, claro, en su pandemia. momento, por supuesto, pero la realidad es que es una forma de cuidar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene síntomas respiratorios y va a ir a una guardia, que por ahí hay otros pacientes con síntomas respiratorios, pero también hay otros pacientes con otros síntomas y con otras situaciones clínicas, está bueno que uno lleve el barbijo para evitar el contagio. Lo mismo ¿cierto? si viajas en colectivo, lo mismo si vas en cualquier transporte público, Claro, ¿no? exactamente. Uno debería utilizarlo porque es una maniobra que, si bien la aprendimos en una pandemia y nos recuerda y nos trae quizás algún mal recuerdo, pero la realidad es que es una técnica que nos protege a todos. Doc, ¿internaciones hubo estos últimos días a raíz de los cuadros virales, respiratorios? Sí, hay internaciones por COVID, hay internaciones por influenza, o sea, por gripe. La gripe, recordemos que es una enfermedad que habitualmente genera internaciones y puede generar complicaciones como neumonías, y las neumonías obviamente son cuadros más graves y requieren de la internación. Por eso es tan importante la vacunación también, María, ¿no es cierto? Sí. Recordar la vacunación antigripal, la vacunación para neumonía, ¿sí? Que obviamente hay que hacerlo previo al invierno, pero siempre hay tiempo para vacunar. Y de acuerdo a lo que ven, ¿cómo viene la vacunación? ¿La gente que consulta es gente que ya se ha vacunado? ¿La gente que consulta es gente que todavía no se vacunó? En realidad, la vacunación antigripal está bastante difundida en la población, y sobre todo los grupos de riesgo lo saben y los pacientes que están en esos grupos se vacunan. Pero a veces la vacunación para neumonía, por ejemplo, no está tan difundida, ¿no? Y entonces también es importante que la persona cuando consulta con el médico hable de estos temas y se le aconseje entonces la vacunación y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Bien, Doc, ¿algún consejo más, algo que usted quiera contarle a la gente ahora como para cerrar el tema, pero seguir tratándolo porque recién empieza el frío, todavía no llegamos al invierno, ¿no? No, exactamente. Bueno, un poco también comentar y teniendo en cuenta esta cuestión del aluvión de consultas que hay en el invierno con síntomas respiratorios, contarles sobre el score de Manchester, María. No sé si lo habías escuchado nombrar, no, pero el score de Manchester es una forma de triaje, es decir, de clasificación de los pacientes que van a una guardia. Esto se usa a nivel mundial y cualquiera de las instituciones de salud lo tiene. Es una clasificación que se hace por colores en relación a la gravedad de la consulta que el paciente tiene en el momento de llegar a la guardia. Es decir, las consultas más graves y de atención más urgente se clasifican con el color rojo. Las consultas que no son urgentes, pero requieren atención más rápida, se clasifican con el color amarillo. Y entonces ahí hay un tiempo de espera de hasta 60 minutos. Y las consultas que son no urgentes, ahí se clasifican con el color verde y el tiempo de espera es hasta 180 minutos. El score de Manchester está validado por la Organización Mundial de la Salud y se usa en todas las guardias del mundo. Y esto es importante saberlo porque lo hace la enfermera. Cuando uno llega a la guardia, lo va a atender la enfermera, que es quien clasifica según la patología, ¿no es cierto? ¿Y en base a que hay alguna revisación clínica previa? ¿En base a que la enfermera lo puede clasificar? Claro, el triage se hace muy rápido, tiene que ser rápido y dinámico, y se hace fundamentalmente con los síntomas y algunos signos que a veces se pueden tomar en el momento del triage o en el momento de lo que se llama RAC, que es una segunda instancia de clasificación, si por ahí justamente se necesita, por ejemplo, controlar la presión arterial o la saturación de oxígeno, etc. Claro. Entonces, de esa manera se define, obviamente los pacientes de color rojo entran directamente en una guardia externa, directamente ingresan, no esperan en la sala de espera, pero los pacientes que son clasificados como amarillos o como verdes tienen que estar en la sala de espera y con ese tiempo de espera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, o sea que el verde son 180 minutos que va a esperar o como máximo, ¿no? Claro, exactamente. Pero, digamos, ¿El amarillo?
El amarillo es hasta 60 minutos. Bien, y el rojo es urgente ya. Exactamente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque de esa manera uno puede ordenar un poco la consulta a la guardia y saber que si uno va con un dolor de garganta y un poquito de tos, se lo va a atender, pero tiene un tiempo de espera que está establecido a nivel mundial. No lo establecimos ni nosotros ni nadie por el estilo. Entonces, esto está bueno que se conozca y que se sepa y que cuando uno llegue a la guardia ubique los carteles o los dispositivos en los televisores que explican esto, para que uno sepa que quizás por su patología y por los síntomas que refiere, va a tener un tiempo de espera determinado, ¿cierto? Claro, Esto tiene que también tener hace paciencia en el caso de que no sea grave y si no, tiene que estar tranquilo que lo van a atender inmediatamente. Exactamente. Exactamente. Doctor, le mando un abrazo grande, gracias por la nota, seguiremos en contacto. María, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. El doctor Pablo Malfante, director del Hospital Privado de Comunidad, pasó a las 7:46 minutos.